Las diligencias en el caso por algunos catalogados como el más importante hecho de corrupción y crimen organizado revelado en nuestro país. Un Estado infiltrado y corrompido. En medio, los ciudadanos que ven como algunos jueces, policías, políticos, guías, periodistas, conversaciones de los chats eran cooptados y se ponían al servicio de quienes debían combatir. Ahora, ¿qué pasa después de Metástasis? ¿El país seguirá como ahora, igual? Lenin. Alejandra, vamos a revisar el tema con la ex candidata a la vicepresidencia de la República, Andrea González, quien vivió de cerca, demasiado cerca, la criminalidad en la política. Andrea, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, feliz año. Esperemos que este año venga con bastante menos violencia que el anterior, como bien dice. Al día de hoy, Andrea, la clase política ya acumula una deuda de silencios sobre el caso Metástasis. ¿Qué significa esa falta de pronunciamientos? Bueno, sobre todo vemos una falta de pronunciamiento del sector que creo que está dentro de la colada, por así decirlo, que es el legislativo, que viene a representar un grupo de políticos que de todas maneras lleva una agenda de impunidad. Con esto no quiero decir que sea el único grupo de poder que busca impunidad. Hay varios grupos de poder que buscan impunidad, pero este específicamente es el que más observamos que aparece en los chats, y creo que hay una correlación directa porque si bien tenemos infiltrados abogados, jueces, policías, consejeros, hablamos también de una fuerza política vigente en el legislativo que puede, pues, de alguna manera manipular las leyes en un sentido de cumplir una agenda de impunidad. Pero quizás ellos son los únicos que no han mantenido el silencio, más bien ellos han expresado de manera abierta que deslegitimando pues el caso y disparándose totalmente en contra de quien lo impulsa, es decir, en contra de Diana Salazar. Pero cuando hablo de los silencios, Andrea, me refiero no solo a la clase política, sino también a los gremios profesionales, al Consejo de Participación Ciudadana, a la Corte Nacional de Justicia y a otras tantas instituciones que se supone forman parte de la columna vertebral de este país. Y es como si no pasara nada. ¿Eso es miedo? ¿Es prudencia? ¿Es respeto al debido proceso? ¿O es que no quieren escupir al cielo? Bueno, hablamos también de que no solamente no quieren escupir al cielo, sino que están involucrados en esto. Entonces, la corrupción en este momento en el tema de cumplir con estas agendas de impunidad, que es lo que le ha dado poder, muchas veces no reconocemos qué tiene que ver eso con la violencia del día a día. No escuchamos este término agenda de impunidad por todos lados. Se lo repite tanto que ya para el elector de a pie no tiene realmente un sentido, pero debemos entender que es este cambio de las cabezas de los GDOs en cada una de las cárceles los que los ha convertido en realidad en centros de entrenamiento. No creo que es un silencio realmente de ignorancia, es un silencio cómplice lo que vemos, porque son parte de... Y es necesario depurar no solamente el sistema judicial, porque sabemos que los poderes del Estado están corruptos por los grupos delincuenciales organizados internacionales que cuentan con el apoyo de una clase política que sigue su agenda para poder cubrirlos. Entonces, por supuesto que hay que desarmar dos andamiajes. Sí, los grupos delincuenciales como tal y sus estructuras, que creo que nos quedan bastante claros a todos, pero sobre todo esta estructura ya infiltrada dentro de las partes del gobierno y del país que los protege. De lo contrario, no cambiaremos nada. Pero pensar que el desarmar ese andamiaje es responsabilidad exclusiva de la fiscal general del Estado, pues es ilusorio. ¿Cuáles deben ser entonces, Andrea, los pasos a seguir por parte de la sociedad para que Metástasis no sea una anécdota, un caso más, y sí el factor de ruptura entre lo que es y lo que nunca debió ser este país? Y primero felicitar a la fiscal Diana Salazar, que ha sido una mujer súper valiente, que ha tenido la entereza de enfrentarse contra todo esto, y de lo que sabemos va un tercio de la cantidad de información que se va a revelar. El hecho de haber puesto los chats en posesión del público habla mucho sobre eso, Lenin, sobre cuál es el rol nuestro como sociedad, cómo debemos reaccionar ante esto. Y yo sí creo que el repudio total a este tipo de agendas políticas es lo primero que se tiene que hacer, Lenin. Porque ¿quiénes son los que votan por los legisladores que están en este momento igual conectados de varios partidos? No solamente hablo de uno. Nosotros los electores. En el momento en que nosotros interioricemos que somos nosotros quienes hemos puesto a estas personas que tienen conexiones con el terrorismo y que son culpables de la violencia de nuestras calles, podremos ser responsables con nuestras acciones. Pero mientras seamos víctimas de nuestras propias decisiones, nada va a cambiar. Tasas de homicidios históricas nunca antes vistas en el país, las mafias presentes en todos los estamentos del Estado. ¿Qué más tiene que pasar, Andrea, para que haya una reacción antes? Por menos la sociedad se hubiera levantado, hoy la crisis es paisaje, es comparsa. ¿Por qué?
creo que tenemos un imaginario en el cual hemos convertido o romantizado lo ilegal. Como sociedad romantizamos el hecho de que una persona sin oportunidades se cruza al lado de la ilegalidad. Y tenemos que tener cero tolerancia en eso. Porque no solamente hablamos de la corrupción a nivel legislativo o a nivel político, sino que como nosotros, nosotros como ciudadanos, ¿cuánto aportamos en el tema? Es complicado, Lenín. Yo creo que el gobierno tiene un reto enorme y muchos de los candidatos lo vimos así. No solamente es la lucha en territorio por recuperar la paz, sino también la competencia, que es distinto a la lucha, la competencia contra estos grupos delincuenciales para hacer que la legalidad, que pertenecer a un Estado de derecho, sea mejor que vivir en la ilegalidad. Es un camino duro, pero creo que hay mucho que aprender de las experiencias de otros países. A mí me gusta mucho el término que se maneja en El Salvador con un ministerio de reparación de tejido social. Esta palabra, reparación de tejido social, en una sociedad en la cual tú vas, no solamente, como decimos, a darle bala a los GDOs, vas a competir con ellos en territorio. Hablando en criollo, que sea más bacán pertenecer a la parte legal de este país que tomarte una foto con las pistolas, los billetes y todo lo que vemos este imaginario, ¿no? Entonces, sí es un trabajo también puertas adentro lo que podemos hacer para cambiar este imaginario como tal. Hace un momento le decía, antes este país, por menos de lo que ha pasado hoy, pues se levantaba, pero se levantó tantas veces y sin embargo nada cambió. ¿Y no será que se ha perdido la esperanza? La gente tiene mucho miedo de protestar y los entiendo. Y los abrazo. Tenemos una generación que prefiere expresarse a través de redes sociales que en la calle, que era nuestro lugar de lucha, por así decirlo. Hay que ir un poco adaptándose, ¿no?, a estas nuevas maneras de expresiones, pero sí se siente un descontento de la sociedad civil. También creo que estamos tratando de cuidar la gobernabilidad. Lamentablemente, en las últimas protestas que hemos tenido en el sentido de hablar o alzar la voz como sociedad de las cosas que están sucediendo, no fueron desvirtuadas de sus verdaderos objetivos. Entonces también vemos un poco este rechazo en general a la protesta como tal, a manifestarse de alguna manera o a expresarse, y lo que vemos es más bien una tendencia de estos nuevos tipos de comunicación, como estos medios digitales donde los jóvenes y no tan jóvenes pueden expresar abiertamente su descontento, pero yo creo que el país se siente en una zozobra que igual ha ido mejorando en vistas de una esperanza, pero que definitivamente estamos rompiendo récords. El mes pasado llegamos a los 10 países más violentos. Noticia falsa que se viene repitiendo durante todo el año hasta que por fin lo cumplió. Es casi una cosa que estamos repitiendo hasta que se logre. Debemos romper el ciclo. ¿Y quién lidera, Andrea? ¿Quién empuja esa reacción ante la pérdida del país? Los jóvenes no están de brazos cruzados. Creo que están haciendo lo que pueden desde su metro cuadrado, pero necesitan que les demos espacio. Los mayores están abiertos a escuchar las nuevas ideas y están apoyando estos nuevos cambios. Vemos actores políticos nuevos, vemos nuevas maneras de juntar incluso ideas tan extremas como izquierdas y derechas en un nuevo son de pragmatismo. Yo lo veo con mucha esperanza, tal vez yo suelo ser muy positiva, pero sí creo que hay un cambio en la política y creo que hay un cambio en cómo la sociedad se relaciona con la política. Un poco dejar de verlo como algo ajeno y como víctimas de lo que hacemos, sino responsabilizarnos de eso. Sí veo que hay esperanza, pero creo que el cambio tiene que ser no solamente en la parte de afuera, la tiene muy complicada. Cualquier persona que hubiera llegado al gobierno tendría que haberlo visto bajo esta perspectiva, y creo que a partir de febrero las cosas serán más claras sobre hacia dónde va Ecuador y si realmente hemos llegado, como tú dices, ya a tocar fondo y a salir y empezar a subir. La consulta popular que anuncia Daniel Noboa debería convertirse en esa oportunidad de avanzar en reformas hacia recomponer las estructuras del Estado. Sí, definitivamente, y siempre he sido muy positiva frente a la consulta, pero también es un arma de doble filo. Ya vimos lo que sucedió con un expresidente como Guillermo Lasso, que tenía pues una asamblea en contra y todo un trabajo de comunicación en contra de la consulta como tal. Recordemos la campaña feroz que tuvo en contra del expresidente Guillermo Lasso para poder mandar la consulta. Sí, consulta, pero también creo que hay otros mecanismos mediante el cual el Ejecutivo, sin necesidad de consulta y sin necesidad de asamblea, puede lograr cosas. Sí, es un poco no repartir realmente el poder, pero cuando tienes una asamblea llena de agendas de impunidad que no te permiten avanzar, recién aprobaron el proyecto de ley para que los militares puedan entrar a protegernos a la seguridad. La indolencia frente a la realidad con una agenda política que conservar es de locos. Entonces sí necesitamos nosotros sopesar eso de ahí. Y es que no solamente han sido cooptados pues, los jueces y los políticos, sino también tenemos una historia tan oscura hacia atrás, en donde
Se habla del financiamiento de las organizaciones políticas desde hace buen tiempo y en relación a aquello no se ha hecho absolutamente nada. Andrea, ¿tú crees que es necesario, si es que vamos a removerlo todo, si es que vamos a reconstruir este país, se tiene que tocar a las organizaciones políticas y separar el polvo de la paja y dejar en claro qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede hacer, porque es delictivo? Totalmente, y hablamos de que, bueno, yo leí la noticia anoche, está en desarrollo, son más de 20 páginas de documentación que le entrega la Fiscalía de Estados Unidos a la Fiscalía ecuatoriana, en el cual se demuestran los casos de lavados de activos que tuvo el señor Nilsen Arias a través de Petroecuador cuando estuvo en el gobierno de Rafael Correa para financiar justamente una campaña política que protege a los grupos delincuenciales armados. Y no nos hagamos mucho al lío, esto ya pasó en los 90 en Colombia con Pablo Escobar, cuando justamente él llega a ser un legislador que protege a estos grupos delincuenciales organizados. El lavado de dinero internacional que se supone que vendría a ser lo que muestra esa documentación, habla de millones de dólares invertidos en un sistema político en el cual pueden ingresar este dinero de lavado y de narcotráfico a una campaña política para justamente construir una agenda de permitir que grupos paramilitares ingresen al país, de no pedir un registro delictivo a quienes cruzan las fronteras. Cada paso que se ha seguido desde hace 15 años para convertir el país en lo que se ha convertido ha funcionado. Entonces, definitivamente la mirada está en estos grupos políticos que tienen una agenda de mantener el terror, la impunidad y el caos a costa de seguir en el poder. Porque también es eso, no solamente es miedo de que los juzguen, Lenín, también es una obsesión de mantenerse perennemente en el poder, que ya no, en la política actual no tiene cabida. Entonces es necesario que definitivamente comencemos, como tú dices, en el pescado del encebollado y veamos de dónde han tenido tanto poder estos grupos políticos que siempre fueron ñañitos, porque esa es la palabra que voy a usar, ñañitos, con las grandes cabezas de los grupos delictivos internacionales. Andrea, ¿creen ustedes que las revelaciones del caso Metástasis permitirán aclarar, encontrar las claves, pues, del asesinato de Fernando Villavicencio? Sí, totalmente. Yo creo que por más que cito en esto de la fiscal, todas las artimañas que estos abogados puedan sacar para seguir retrasando el proceso, porque yo creo que en febrero se nos acaba la paciencia, no solamente a mí, sino al país entero. ¿Por qué febrero? Antes de... Ha hecho referencia en 2 ocasiones a ese mes. Febrero, porque aplazaron el juicio de Fernando Villavicencio para febrero, entonces la fiscal decía que gracias a las artimañas de los abogados se había trazado para febrero. Mi esperanza es que en el transcurso de enero, gracias a Metástasis, tengamos mucho más claro, tal vez Lenín no ya con un juicio sentenciado, pero en la cabeza y el imaginario de todo el Ecuador quedará claro para quiénes trabajaban esas personas y quién eran las personas mayormente interesadas en silenciar al único candidato que con nombre, apellido y fecha fue a los lugares más peligrosos de este país a nombrar a los grupos delincuenciales y a los grupos políticos que están conectados con ellos. Andrea González, ex candidata a la vicepresidencia de la República. Gracias, Andrea, por acompañarnos hoy aquí en Contacto. Gracias, Lenín. Muchísimas gracias a ustedes.